Hipótesis es un enunciado proposicional que plantea una nueva solución creativa, innovadora, a un nuevo problema, mediante el cruce de variables o factores con poder explicativo predictivo. Entonces, ustedes están planteando una solución a un problema. La manera de hacerla en un enunciado, o decir que esa solución, esa propuesta de solución, va a ser efectivamente la que va a solucionar ese problema, esa es una hipótesis. Entonces la hipótesis se convierte en una verdad a priori. Si ustedes van a hacer un estudio de factibilidad, su hipótesis sería es factible, económica, financieramente, técnicamente, etcétera, ¿no? Ustedes ya están diciendo, después van a comprobar si es factible o no es factible. Pero la hipótesis es una verdad, una afirmación a priori. La hipótesis aún no puede gozar de aceptación por ser nueva. Obviamente ustedes van a trabajar en la segunda parte, en la siguiente asignatura, la contrastación de la hipótesis, para saber si es verdad o no es verdad. Al final, cuando han contrastado la hipótesis y han comprobado que su hipótesis es cierta, terminó la tesis. Entonces, esa hipótesis pasa a convertirse en tesis y pasa a ser parte del legajo de los conocimientos de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque hacen una metodología de investigación científica y su aporte va a estar en las bibliotecas y van a ser leídas por cualquier ciudadano del mundo que quiera, que tenga algún problema similar y va a recurrir a sus estudios. Figura en el plan y el informe final y es el eje principal de orientación sobre lo que debe contrastarse en la ejecución o desarrollo de investigación. Entonces la tesis va a figurar en el proyecto de tesis y en el desarrollo de tesis. Y es el eje principal, porque todo el trabajo, todo el desarrollo de tesis es para comprobar hipótesis y lo vamos a contrastar con la realidad. Es la esencia de la tesis, lo fundamental, lo que propone un investigador. Como le digo, es importantísimo que tengan en claro qué cosa es la hipótesis. La hipótesis parte del problema. Si ustedes han puesto mal el problema, entonces van a tener problema a la hora de utilizar las técnicas para contrastar la hipótesis. Cuando ustedes avancen en el sistema de tesis, en su desarrollo de tesis, como que se van a perder, no van a saber lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no han partido bien, no han partido del problema. Los requisitos de una hipótesis. Tener base científica y ser consecuente con ella. Primero lo leo y después lo explico, ¿ya? Todos estas diapositivas las he sacado de un libro que es de Metodología de Investigación Científica de Alejandro Caballero. En realidad, esta parte es muy buena, muy explicativa, muy didáctica. Ustedes están utilizando otro modelo, que es el modelo de Sampieri, Roberto Hernández Sampieri, no el de Alejandro Caballero, pero de todas maneras esta parte introductoria es muy bonita y sobre todo es muy didáctica. Por eso le pongo abajito al pie de la diapositiva la fuente. No se olviden de siempre escribir las fuentes, así sean diapositivas. Los requisitos de una hipótesis: tener una base científica y ser consecuente con ella. Tener planteamientos teóricos en que respaldarse, por ejemplo, conceptos, leyes, axiomas, principios, teorías, algoritmos. Todo eso, ustedes lo van a poner, todo esto, van a estar en los antecedentes de investigación y las bases teóricos científicas. Y donde dice procedimiento, claro, axiomas, principios, algoritmos, todo eso se refiere al capítulo de marco teórico. Y el enunciado interno debe respetar e integrar algunos de los elementos teóricos científicos como parte de su planteamiento. Entonces tiene que tener una lógica interna. Ser internamente, lógicamente consistente, no tener contradicciones internas. Obviamente, si nosotros estamos planteando una mejora, tiene que todo estar relacionado a la mejora. C. Ser en términos que emplea semánticamente correcto y adecuado. No se olviden de utilizar bien las palabras, utilizar las comas para que se entienda, para que semánticamente sea correcta, y las comillas. Entonces, escribir bien la hipótesis, así como el TMT. La D, ser como planteamiento contrastable con la realidad, porque es una hipótesis y ustedes la van a contrastar
con la realidad para ver si la comprueban o no la comprueban. Si la comprueban, repito, si está demostrada la hipótesis y termina la investigación científica. Esta me hubiera gustado, estas diapositivas me hubieran gustado que sean en el modo presentación. Pero vamos a leerlo de abajo para arriba. ¿Ya? Es solamente cómo se contrasta la hipótesis y cómo parte del problema. Entonces no se olviden. Vamos a leerlo de abajo hacia arriba, como están las flechas. Comenzamos con la realidad. La realidad tiene que estar ajustada a tiempo y espacio. Pero ese problema, ya identificado y enunciado, tiene que contrarrestarlo también con el marco referencial, porque pueda que nosotros nos hayamos equivocado. Estamos acá en marco referencial. Entonces, por eso tienen que poner los antecedentes de investigación, las bases teóricas, o sea, las leyes, los conceptos claros, ¿no? Y también algunos términos básicos, ¿no? Si nosotros vamos a sistema de abastecimiento, tenemos que saber poner qué significa sistema de abastecimiento. Si queremos poner, por ejemplo, un estudio de factibilidad, ¿qué cosa es un estudio de factibilidad? Entonces, todos esos términos los tenemos que incluir en la tesis, porque pueda que nosotros estemos hablando un idioma y nuestros jurados y nuestros asesores estén hablando otro idioma. Luego de ello, enunciamos el problema. ¿Qué cosa es la hipótesis? ¿Qué cosa es la hipótesis? Es decir, a priori, que nuestra propuesta de solución es cierta. Entonces, enunciamos el problema. Recuerden, marcados en la realidad y teniendo un marco de referencia. El marco de referencia son todos los conocimientos atingentes al problema de nuestro. Entonces, tenemos que recurrir de ellos y tenemos que investigarlos. No se olviden que ese marco referencial, que son todos los conocimientos atingentes o relativos a nuestros problemas, los tienen que escribir en el marco teórico. Luego que hemos enunciado la hipótesis con nuestra verdad a priori, todavía no sabemos si va a ser verdad. Al final vamos a saber si es verdad. Lo contrastamos con la realidad. Si al contrastar nos dimos cuenta que no es verdadero, regresamos a la hipótesis y cambiamos otra hipótesis. Entonces la contrastamos de nuevo con la realidad y si vemos que todavía no es cierto la verdad que nosotros estamos haciendo, de nuevo enunciamos otra hipótesis. Y así sucesivamente hasta que al contrastarla, sí fue cierto. Sí, la hipótesis que yo le había dado, o la verdad a priori, es cierto porque lo hemos contrastado, lo hemos comprobado y hemos descubierto la realidad o tenemos una tesis. Ahí acaba la investigación científica. Quiero ponerle algunos ejemplos, repito, me hubiera gustado que fuera en modo de presentación, pero por favor vamos a comenzar de abajo para arriba. Vamos a ver un ejemplo de descubrimiento de la asepsia médica. ¿Cómo se descubrió la asepsia médica? Abajo, en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Tiempo y espacio. El tiempo fue 1844 y 1848. Y el espacio, la primera sala de maternidad de Viena de Austria. No la segunda ni la tercera, sino la primera sala de maternidad. No se olviden tiempo y el espacio. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que el 8.2% de parturientas, que fueran 260 internas, fallecieron, mientras que en las otras salas solamente fallecían el 2%. Acuérdense que estamos en 1844, 1848. Entonces ese es el problema. ¿Por qué en esta sala solamente, mueren muchas? Mueren el 8.2%. Y en la otra solamente 2. ¿Es un problema? Sí, es un problema. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es diferente a lo que debería ser. En ese tiempo debería ser 2%, y la realidad es que es 8%. Esta diferencia es un problema. El marco referencial, no se olviden que es todos los conocimientos que hay a la fecha. Todos los conocimientos. En ese tiempo del descubrimiento de asepsia, se desconocían los microorganismos en las infecciones. Ese es el marco de referencia. No había. Entonces, los estudiantes lanzaron hipótesis.
Vamos a leerlo horizontalmente. La primera hipótesis fue que esta muerte se debía a un fenómeno epidérmico que eran descritos como cambios atmosféricos cosmotelúricos que afectan ciertas regiones y producían una enfermedad. Le dieron una hipótesis. Contradictaron con la realidad y a la derecha fue lo que pasó lo siguiente. Fue rechazada porque no explicaba las diferencias de los porcentajes de mortalidad entre las dos salas del mismo hospital. Obviamente, si era malo para uno, debería ser malo para otro, porque era producto de un fenómeno descrito como cambios atmosféricos cosmotelúricos. No se sabía, pues en ese tiempo no se sabía, no había muchos conocimientos. La segunda hipótesis, la enfermedad tenía su origen en la postura que adoptaban los pacientes, pues mientras que los médicos de la primera sala, donde estaba el problema, hacían descansar sobre sus espaldas a las tomadrogas, en la segunda sala las hacía echarse de costado. Esa fue su hipótesis, y para contrastarla, esa hipótesis se cambió la posición de las parturientas de las camas, con lo cual no se modificó en absoluto el número de contagios. Igual, mi hipótesis la contrastaron con la realidad, no fue cierta y se tuvo que cambiar de hipótesis. La tercera hipótesis fue un hecho casual. La muerte del doctor Kodeschka es producido por introducir en su sangre de materia cadavérica durante una enfermedad y agonía. El médico había mostrado los mismos síntomas de las madres con fiebre puerperal. Entonces lanzaron una nueva hipótesis. Si las circunstancias y los síntomas eran los mismos, es decir, el envenenamiento de la sangre con materia cadavérica, y los portadores que infectaban eran los mismos colegas médicos y estudiantes que no se desinfectaban las manos después de hacer la necropsia, entonces, obviamente, ¿cuál era la solución? Que se lavaran, ¿no es cierto? Entonces la hipótesis fue la siguiente: las causas del alto índice de mortalidad por fiebre puerperal que se presenta en la primera sala de maternidad del Hospital General de Viena se encuentran en la introducción de material cadavérico en la sangre de los pacientes llevada por los médicos y practicantes que las examinan después de haber realizado necrosis con cadáveres de personas muertas con fiebre puerperal sin haberse desinfectado debidamente. Esta fue la hipótesis en ese tiempo, y la contrastaron con la realidad. Si la fiebre puerperal se debe al material cadavérico adherido a las manos de los médicos y practicantes, entonces la fiebre se puede evitar lavando y desinfectando químicamente sobre las manos de los médicos. Entonces, esa hipótesis se contrastó con esta actividad de lavar las manos de los médicos internos, y esa hipótesis fue aceptada, porque esa verdad a priori fue demostrada. Y luego se descubre. Entonces, yo quiero con este ejemplo que se den cuenta que todo parte de una realidad, y esa realidad tiene que estar contextualizada en tiempo y en espacio, porque mi realidad en mi espacio, en mi empresa, puede ser diferente, o mi solución puede ser diferente en otras empresas. Igual, lo que se descubre en un año puede ser diferente en otros años, en otros siglos. En este tiempo, que está contextualizado claramente en tiempo y en espacio, se descubrió una hipótesis, se comprobó la hipótesis y se descubrió la ciencia médica. No sé si se quedó claro la idea. La idea es que voy a seguir incidiendo que todo parte del problema, luego se hace y el problema tiene que estar el tiempo y el espacio. No se olviden el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio tiene que estar enmarcado al tiempo y el espacio. A veces el espacio es muy grande. Por ejemplo, yo quiero solucionar mi empresa y pongo la solución de las empresas de todo el norte del Perú. ¿Por qué todo el norte del Perú? Solamente dedíquense a su empresa, ¿no? O a su área. Este ejemplo bonito. ¿Cómo se descubrió el continente americano, pero visto desde este proceso de metodología de investigación científica? La realidad, todo parte de la realidad. El espacio era Europa, Asia y América, y el tiempo era 1453, justo con la toma de Constantinopla por los turcos.
Acuérdense que los turcos tomaron Constantinopla, y Constantinopla era muy rico. ¿Por qué? Porque era el nudo de comercio internacional entre el occidente o los países europeos y el Medio Oriente, ¿no? Donde había muchas riquezas que no tenían. Entonces los comerciantes y los gobernantes tenían mucho dinero, pero justo los turcos tomaron Constantinopla. Entonces había una realidad, un problema. El problema era que al tomar los turcos Constantinopla, los europeos se vieron ante el problema de que necesitaban una nueva ruta hacia Asia para viajar, comerciar y obtener los productos. Este es el problema. El marco referencial, no se olviden que son todos los conocimientos atingentes de ese problema, que lo van a ver en libros, en este caso del siglo XXI, en las bibliotecas, en las bibliotecas virtuales, en la base de datos, en las universidades, etc. Entonces, el marco referencial o los conocimientos en esa época, estamos en 1453, es que los barcos eran de madera con velas, los conocimientos de navegación se basaban solamente en posición de las estrellas, y los conocimientos de elementos que apuntaban siempre al norte y que después serían sustituidos por la brújula. Entonces Cristóbal Colón lanzó una hipótesis. Siguió todos los pasos, la realidad, el problema, el marco referencial, y lanzó una hipótesis. La hipótesis fue la siguiente: Cristóbal Colón proponía que se siguiera la ruta hacia el oeste, es decir, partiendo de España hacia el oeste, y dado que según Toscanelli la Tierra es redonda, por el hecho de dándole de vuelta al mundo se debería llegar a las Indias Orientales. Esa era su hipótesis. Luego que la contrastó, obviamente, no pudo demostrar la hipótesis. Las hipótesis no siempre son ciertas. Pueden haber unas hipótesis en que no son ciertas. Y pueden poner también, y son válidos en el sistema, porque ustedes han seguido la metodología de investigación científica y ponen hipótesis no fue cierta, tanto. Entonces, a la hora de contrastar la hipótesis con la realidad, la propuesta de Colón no fue aceptada por los portugueses. Colón consiguió apoyo de España y llegó al nuevo continente. Entonces, de casualidad, en este caso, su hipótesis fue falsa, pero descubrieron un nuevo continente. El descubrimiento de la penicilina. La realidad también incido. Estos ejemplos son para que no se olviden, para que quede claro que ustedes tienen que enfocar o enmarcar su tema de tesis y la hipótesis en el espacio y el tiempo. En este ejemplo, el espacio fue Londres, Inglaterra, y el tiempo fue las 3 primeras décadas del siglo XX, 1900 y pico. ¿Cuál es el problema? El número de muertes durante la Primera Guerra Mundial por infecciones al herirse con los alambres de púas oxidadas de las trincheras del enemigo y las propias era semejante al número de bajas por balas. ¿Qué quiere decir? El problema era que se moría mucha gente. Muchísima gente se moría. Entonces, obviamente, ¿cómo se dieron cuenta de que no se debería de morir mucha gente? Entonces, hay diferencia de lo que es, qué es lo que pasa en la realidad, muchas muertes, y qué es lo que debería ser, no deberían haber muchas muertes. Entonces, había una diferencia, y esa diferencia de lo que es y lo que debería ser, dijimos que es el problema. El marco referencial se refiere a todos los conocimientos atingentes al problema y a la realidad. Entonces, en ese tiempo, en las 3 primeras décadas del siglo XX, se desconocían las causas y cura eficaz a las infecciones. Y los médicos laboratoristas como Alexander Fleming conocían una serie de productos químicos para curar las enfermedades, pero no de las infecciones. Entonces lanzaron una hipótesis. En su laboratorio, Fleming se derramó algunos cultivos y los microorganismos que se expandían por la mesa y entraron en contacto con un tipo de hongos y se morían. Entonces, justamente lo que ocasionaba la muerte de las personas se morían con estas bacterias o microorganismos.
Entonces la hipótesis fue, si ese hongo al que identificó como Penicillium notatum inhibía el crecimiento y mataba a esas bacterias infecciosas, entonces si se inyectaba este hongo a los organismos enfermos infectados con esta bacteria se curaría. Esta es la hipótesis. Y la tenía que comprobar. ¿Cómo la comprobó? Con la contrastación de la hipótesis, obviamente con conejillos de indias, nosotros vemos cuyos. Entonces la contrastación de la hipótesis, el 25 de mayo de 1940 sobre cuyes o conejillos de indias infectados, respectivamente de Staphylococcus o Streptococcus y Clostridium septicum, los animales infectados a los que no los inyectaron la penicilina murieron y a los que infectaban sobrevivieron. Quiere decir que la hipótesis, luego de contrastarla con la realidad, fue cierta. Si esa hipótesis fue cierta, entonces pasó a ser tesis o incrementar o a pasar uno de los descubrimientos de toda la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, esa es la secuencia. Parte de la realidad, parte del espacio, parte del problema, perdón, y luego se hace un marco referencial, hipótesis y contrastación. Si ustedes ven el plan de investigación, es igual. A ustedes el primer punto les piden planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación de importancia, etc. y el marco teórico. Luego el marco teórico ustedes van a plantear su hipótesis. Entonces, repito, esta diapositiva es un poquito cansada, si ustedes la verán, no sé, un poquito muy elemental, pero quiero que se centren, tenemos que identificar claramente el tiempo y el espacio, Y el problema es cuando nosotros contrastamos de lo que es y de lo que debería ser. La realidad es lo que no debería ser, nosotros tenemos conocimiento de lo que debería ser. Esa diferencia se llama problema. Y el marco referencial son todos los conocimientos atingentes al problema en esa fecha, ¿no? Entonces, nuestro marco teórico, marco referencial, en el caso nuestro, del CIPAN y el curso que están llevando, son los antecedentes de investigación, la base teórico-científica y la definición de términos. Ese es el marco referencial y luego hacemos. Entonces, relación entre la hipótesis y pensamiento lógico. La formulación del planteamiento de las hipótesis requiere mecanismos de la deducción, es decir, del pensamiento lógico. Todo es lógico, todo parte de la lógica. Todos nuestros conocimientos, adelantos científicos, todo parte de la lógica y es una deducción. La parte de que la lógica se ha estudiado desde tiempos inmemorables, desde los egipcios, los caldeos, los babilonios, los griegos, etc. Las civilizaciones antiguas estudian la lógica porque todo partía de la lógica. ¿Qué cosa es la deducción? Es el mecanismo lógico que en el proceso racional conecta verdades de premisas y conclusiones. Si un razonamiento es válido lógicamente, la verdad de su premisa se entraña necesariamente la verdad de la conclusión. ¿Qué quiere decir? Que si los procesos son lógicos verdaderos, su conclusión va a ser lógica y verdadera. Pero resta probar esa verdad en la realidad práctica, en los hechos, o sea, hay que contrastarse con la realidad para estar seguros. Factual viene de factum, hecho empírico, es decir, se denomina factual a la investigación que tiene como objeto de estudio una parte de la realidad empírica que sea en caso de nosotros. No se olviden, por favor, que yo estoy recogiendo partes o esta parte muy cita muy bien la metodología de investigación científica de este libro de Caballero. No es para que lo compren, no es para que lo lean ustedes, por favor. Ustedes, si quieren leer un libro, lean el libro de Sampietro, Roberto Hernández Sampietro. Y para concluir, referencias finales sobre la hipótesis. Toda investigación científica debe privilegiar la búsqueda de nuevos conocimientos. Obviamente, si ya alguien lo descubrió, nosotros no vamos a descubrirlo dos veces.
El acervo de conocimientos con que contamos es insuficiente para manejar el problema que queremos resolver. También es evidente por qué, porque si nosotros ya tenemos el conocimiento, ya para qué lo vamos a buscar. Es evidente la necesidad de obtener conocimientos científicos adicionales que nos ayuden. Esos conocimientos adicionales, científicos adicionales, están en el marco teórico, no solo lo importante que es el marco teórico. Las bases teóricas científicas, ustedes tienen que hallar los paradigmas, los modelos, las teorías, las leyes, etcétera, atingentes a su tema de tesis. Y también la definición de términos. Si usted va a hacer un sistema, tiene que definir qué cosa es un sistema. Si usted quiere hacer un modelo, tiene que definir qué cosa es un modelo, etcétera. Llega el momento en que ya no es suficiente nuestra experiencia ni nuestra opinión o creencia, requerimos conocimientos más seguros. Platón distingue doxa, opinión o creencia, y episteme de conocimiento. Nosotros hasta ahora tenemos una opinión o creencia, y cuando ejecutemos la tesis ya va a ser conocimiento, va a ser parte del episteme científico. Mario Bunge, también un investigador muy importante, dice que la investigación científica empieza en el lugar mismo en que la experiencia y el conocimiento ordinario dejan de resolver el problema hasta plantearlo. Entonces, cuando no puedes inmediatamente solucionar un problema, entonces tienes que utilizar la metodología de investigación científica. Y por último, cualquier hipótesis va más allá de la evidencia actual, que se predica, ¿por qué? Porque contrastable. Entonces esa parte teórica, repito, es muy importante. ¿Por qué? Porque le va a servir para construir todo este modelo de investigación científica. Pero si se han visto los cuadritos, en los cuadros claramente parte de el problema que tiene que marcar en tiempo y en espacio, y tiene que haber un problema. El problema, tiempo y espacio, eso lo tiene que ver. Si tuvieran una pregunta, yo voy a pasar a analizar todos los temas de tesis que han puesto hasta ahora, de uno en uno con las propuestas. Las propuestas de los temas de tesis están en el Google Drive. Yo les pido, por favor, que a partir de ahora, mañana, vean las observaciones y traten de solucionarlas, levantar las observaciones. Todo lo que lo que les voy a decir a continuación son propuestas. Yo no les voy a decir ustedes hagan de esta manera. ¿Por qué? Porque desconozco su realidad. Yo desconozco del problema que tienen sus empresas, porque no estoy allá. Pero sí, producto de alguna experiencia, yo puedo sugerir cómo se redacta o qué es lo que falta en sus temas de tesis. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, pasamos a analizar todos los temas de tesis que hasta ahora ustedes han propuesto.